Sí, don Pepe, buenas tardes. Mira, Joaquín, buenas tardes. Mañana es tu cumple, don Pepe. Primero Dios, sí señor. ¿Sí? Sí señor. Mis primeros 80. Eso, muchas felicidades. Perfecto, felicidades. Enhorabuena, don Pepe. Fíjate que yo creo que todo esto que vimos, el gasolinazo, las reclamaciones, las protestas, lo que llámenle mal humor, indignación o malestar social. En el fondo, fíjate que ayer y la misma situación económica, la evaluación del PES y todo, lo resumió, creo que con una gran lucidez, ayer que tuviste aquí en el programa al doctor Sobato, Daniel Sobato. ¿De qué se trata? Todo el malestar, toda la indignación, todas las reacciones y todos los movimientos que están en eso, están relacionados al final de cuentas con una elección presidencial que ya está en marcha. Esa fue la conclusión del doctor Sobato, y yo creo que lo más claro, si lo empiezas a ver desde esa perspectiva, empezamos a ver la explicación del comportamiento de todos los actores. Y si vemos el comportamiento de Trump, vamos a entender también los problemas económicos que está causando con la zarandeada que le está dando a la paridad. No es a la paridad. Sí, yo quiero medio diferir. Estoy en parte de acuerdo con el doctor Sobato y contigo, ¿no? Primero, sí hay algo, el comportamiento de los actores políticos en esta guerra partidista es muy normal, ya se acerca una elección presidencial, pero el coraje de la gente no tiene nada que ver con la elección del 2018, tiene que ver con lo que ha pasado en este gobierno y pasó con esta gasolina. Es decir, lo que vemos, declaraciones de los políticos, sí es electoral, pero de los ciudadanos enojados no es electoral, es enojo real. Mira, lo que más me preocupó a mí de todo lo que pasó, del mensaje presidencial, de lo que han dicho los gobernadores, de la hacienda, todo, es que aparentemente el país está muy mal en la economía. Cuando te dicen que no había de otra, cuando dicen la pregunta que hubieran hecho ustedes, es una pregunta de que era nuestra única opción hacerlos enojar y subirles la gasolina, ¿sí? Porque no había, olvídense de mayor recaudación del funcionamiento normal de la economía, olvídense de inversión extranjera, olvídense porque nuestra única opción era esta. Lo que me están diciendo es, preocúpense. O sea, no es otra la señal. Es una señal... Bueno, esa es tu interpretación. Es mi interpretación de miedo. Sí, yo difiero de ello porque... A ver, inversión extranjera va a seguir llegando, remesas van a seguir llegando, turistas van a seguir llegando. México, con todo y lo que dijo hoy Trump, va a seguir exportando. Sí, claro. Sí, pero también hay una deuda, hay un déficit, hay unos gastos. Que está previsto de acuerdo a los ingresos. Sí, pero cuando dicen esto no había de otra más que hacerlo... En el tema de la gasolina, sí. Entonces... y porque era eso o recortar programas sociales. Sí. Entonces sí estaba muy mal. Vamos a escuchar a René y luego voy a tratar de entender lo que me dijiste. Sí, lo que usted menciona, don Pepe, sí es una de las variables donde impacta y una de las consecuencias donde los diferentes actores políticos redefinen sus intencionalidades y sus estrategias ante un asunto de este tipo, y que se ha denominado gasolinazo, y el impacto que tiene el nombre mismo por aquello de lo que los poetas dicen, que lo que nombra enuncia y lo que enuncia funda, ¿sí? Y eso tiene toda una connotación y todo un impacto. Joaquín, tú en tu columna, una de las columnas de fin de año, que repites eso, empleabas el título de Gasolinas, vacío de autoridad. Yo creo que lo que hubo ahí fue, y ya sabemos que en política y en poder todo vacío tiende a llenarse, es que al haber vacío de autoridad, sobre todo en el aspecto de estrategia comunicacional, de cómo informar y explicar y contar la narrativa de lo que estaba sucediendo o podría suceder como consecuencia con los ajustes de los precios de la gasolina, eso causaba un problema. Hay un artículo entre muchos realmente muy ilustrativo de Luis Antonio Espino en Letras Libres, donde él explica y dice que parte de ello es porque el presidente, al salir y dar su comunicación, no toma
en cuenta o no toca los temas que más le preocupan a la gente. 1, el 2, el tono de confrontación. 3, culpar a otro de otras decisiones. Y 4, creer que el problema es de desinformación y de datos. Y cuando, aquí hay que decir, puede ser un problema de comunicación, y esto lo agrego yo, pero también es un problema que viene de una crisis institucional y de una crisis de confianza y de una crisis de credibilidad. Bien, bien. Venga. Ahora, nada más que lo que pasa es que nosotros, y perdón, nosotros que tenemos un micrófono a nuestra disposición para hablar con la gente, no tenemos derecho a la desmemoria, ¿eh? No tenemos ningún derecho a la desmemoria. No se les olvide que en 2008, cuando revienta Wall Street, ¿sí? y se metió Estados Unidos metió al mundo en una crisis que solo su único precedente era la depresión del 29 del siglo pasado. Sí. Bueno, todos los gobiernos tuvieron que meter dinero, lo cual elevó la deuda brutal. Todos los gobiernos están con su deuda casi al 100% o más del 100% de su Producto Interno Bruto. Todo porque hubo que perdón, hubo que gastar dinero. Aquí se rompió la práctica de un bajo déficit y empezó a endeudarse el gobierno empezó a endeudarse el gobierno de México y la deuda para poder mantener la economía a flote. Yo no digo que para que creciera, no, para mantenerla a flote. Sí. Sobrevivió, se siguió aumentando la deuda, pero ahorita ya llegamos a un límite en el cual ya la deuda empieza a pesar, a pesar sobre la economía. Esa es la situación, y es como dice Joaquín, no es que la economía esté tan mal, lo que está mal no, las finanzas públicas, a causa de ese endeudamiento al que nos vimos forzados por la crisis de 2009, en este año, a 7 años de que se creció la deuda, además, si repasan, la deuda pública creció más en el sexenio de Calderón que en los últimos años de Calderón, que en los 4 años de este sexenio. No importa, pero eso son las finanzas del Estado mexicano. La historia explica, pero no justifica. No, decisiones del gobierno. Es una explicación muy técnica. O de los gobiernos. Es una explicación muy técnica que además responde a ustedes que hubieran hecho. No, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? No qué hubieran hecho, es ¿qué vamos a hacer? Y el asunto es, pues lo que está haciendo. Para la gente esto de la deuda, algo así, el caso es que le subieron la gasolina mucho, ¿no? ¿Sí? Y aunque no todos usen carro, de repente es hasta psicológico el asunto. Cuando dicen sube la gasolina, es como cuando sube el dólar aunque no gastes en dólares. Escucharlo ocurría ayer en la entrevista que le hizo Joaquín. Pero el asunto es que la gente lo oyeron. Reaccionó así. Lo oyeron, reaccionó así porque esa acumulación de corajes. O sea, si tú ves, las aprobaciones de gobierno han ido a la baja. Entonces llega el momento de este incremento a la gasolina, para no ponerle nombres, René, en un momento en donde los gobiernos tienen muy baja credibilidad, donde hay muy poco sentimiento de que combate a la corrupción, de que combate a la impunidad. En un mes, el día 28, cuando se habían anunciado bonos a los diputados, bonos a los jueces, aguinaldos que no regresaban, etcétera, era un coraje acumulado. Entonces, una falta de sensibilidad total. Entonces, olvídate de la discusión técnica. Tal vez técnicamente fue una buena decisión. Ahora, también cuando dice René que es un problema de comunicación, ya cuántas veces en esta mesa y en el país hemos dicho que lo de Iguala fue un problema de comunicación. Bueno, y lo de la corrupción, problema de comunicación. Bueno, sí. Reforma educativa, problema de comunicación. Históricamente, los gobiernos de México han tenido un problema de comunicación. Entonces, a lo mejor hay un problema de gobierno. Sí, bueno, parte del problema del gobierno es un problema de comunicación. Claro. Ha sido histórico eso, del PAN, del PRI, en la Ciudad de México, del PRD. Gobernadores y de todo. Ahora, parte del coraje es de solución de crisis. Lo que yo decía la evadía de los gobernadores. Bueno, sí. Como cuarto punto, Joaquín, es que claro, es un problema de comunicación, aunque no nos equivoquemos, no culpemos nada más a la comunicación, un problema que es de fondo, que precisamente Gurría lo decía.
Sí, Joaquín te lo mencionaba y decía, nunca hay un mejor momento para tomar una decisión. Hay que tomar las decisiones. Estamos ante un problema de confianza y de credibilidad. Hablaba de que dice que nunca es un buen momento para subir impuestos. Para subir impuestos. Así es. Y que era un problema también de confianza en las instituciones. Voy a los anuncios y después de los anuncios continuamos con la mesa. Estoy viendo aquí un reporte de Reporte Índigo precisamente, dice: el Senado mexicano citará a Videgaray para analizar las políticas de Trump. No, pues es que venimos de un mal planteamiento. Debe citarlo para analizar las políticas de México. Claro, de México. ¿Qué coño tienen que andar analizando en el Senado las políticas de Trump? Es que es un desfasamiento aquí total. Y cada quien dice la ocurrencia que le da la gana. O sea, los senadores están pidiendo a Videgaray que comparezca para analizar las políticas de Trump. No es así. Tienen que analizar las políticas de México ante el caso Trump. Ante lo que venga, porque es que no sabemos. Ante lo que ha anunciado. Ya. Impuestos para las exportaciones de empresas. Muros. Altos impuestos, dijo además. El muro y que lo va a pagar México. Luego ya seguimos hablando de lo demás, ¿sí? Pues, ¿en qué va a ser México ante esto? Inmigración, imposible. No habló de migración. No habló ayer. Hoy no habló. Hoy en la mañana. No habló esta mañana de migración. También de acuerdo. ¿Qué va a hacer México con el tema de migración? Sí. Son los tres temas. ¿Qué va a hacer Trump? ¿Qué vamos a hacer aquí? No, por eso te digo, es que cada quien está reaccionando y diciendo lo primero que le sale del forro de los pantalones. Pero sí. Pero, mira, hay una mala operación, estoy de acuerdo con ustedes, hay una mala operación, improvisación, una insensibilidad ante las reacciones de la gente, pero yo creo que también tenemos que hacer examen de conciencia. Y me remito a una frase con la que termina hoy su artículo, donde habla de todo el coraje que hablas tú y la indignación, todo. Aguilar Camín, con el que cierra su artículo de hoy en Milenio, y dice: las condiciones para el coraje, la indignación, el malestar, como le quieran llamar, las condiciones que hemos creado cuidadosa y ciegamente nosotros los mexicanos en los últimos años. Sí, de acuerdo. Entonces, toda esta reacción también está entremezclada con eso, esa tontería de que quieren en el Senado llamar a Videgaray para discutir las políticas de Trump. Están desfasados, están en lo suyo porque están en campaña para la elección presidencial, y el problema es que mientras están las fuerzas económicas y políticas ocupadas en la sucesión, estamos dejándole que el gobierno, pues a ver el gobierno cómo le hace para enfrentar a Trump. Y el problema de Trump no va a ser solo del gobierno, es un problema de toda la sociedad mexicana, los empresarios, los trabajadores, los políticos también van a tener el problema de enfrentar a Trump. Sí, está bien, es cierto. Muchos de los que hablamos durante los últimos años hemos alimentado una polarización, y esa polarización ha generado que no haya acuerdos políticos y que no haya acuerdos sociales. Estoy de acuerdo, ¿no? Porque esa polarización prácticamente empezó desde 2006 y sin querer hemos ido alimentándola en algunas ocasiones y con comentarios. Pero eso no es culpa a los demás. O sea, lo que hayan hecho mal, lo hayan hecho mal. Los diputados, los senadores, el Estado en sí. Los empresarios también, por cierto. Y sobre todo en los últimos años, la corrupción de todos, gobernadores, alcaldes, empresarios, porque cada vez que aparece una corrupción aparecen empresarios. Claro, si no, como corrupción. Todas redes de corrupciones y las impunidades. Por eso es, Joaquín, que en estos meses, en estos primer trimestre, hay cosas tan importantes como el fiscal anticorrupción, que lo dejaron pendiente el Senado el año pasado y lo pasaron para este año. O sea, rápidamente vamos a echar ojo al fiscal, y lo otro, los 5 ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero hay una junta de notables, claro, intelectuales por eso, escogidos para hacer esa tarea y no la han terminado. No, se va a hacer, o sea, se tiene que hacer. Exacto. Se tiene que hacer. Y después viene el asignarles recursos, que ahí viene el problema, asignarles recursos para que investiguen y trabajen. Pero el chiste es que el reclamo pasa por, a ver, me van a cobrar más y se van a robar más, porque al mismo tiempo que sube la gasolina, vemos las noticias de los robos de gasolina.
y de la impunidad a los que roban gasolina. Y que si hay metidos gente de Pemex adentro de los robos de gasolina o empleados de Pemex. O sea, sí hay mucho que corregir si se quiere mostrar no nada más buenas finanzas, buen gobierno. Sí, pero perdóname, no puedes esperar que todos los problemas acumulados, el robo de gasolina no es de ahora, desde el sexenio pasado está a todo lo que... desde que estaba Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública, estoy hablando de Vicente Fox, se creó un cuerpo especial de la Policía entonces Federal Preventiva para combatir el robo a los gasoductos. De hecho, claro, doy un dato, ¿sí? De hecho son tres problemas: el robo a los gasoductos, la venta de gasolina robada, que ese es otro problema. Que la venden en muchas gasolineras. Sí. O sea, y la tres es los litros incompletos. O sea, los gasolineros también ahí tienen algún problema. Algunos no, maestro, no me digas que tienen algún problema. Tienen un grave problema de robo. Sí, porque te roban con el número con la gasolina, el litro que te venden, sí, que no es un litro. Y que robada. Y en algunos casos, sí. En algunos casos, sí. Tampoco todos los gasolineros venden. En algunos casos, sí. Y tercero, pues si ya nos vamos a cómo operan, pues la explotación del expendedor de que no combustible, que no les pagan, sí, y que en algunos casos les cobran derecho de piso por trabajar. Sí. O sea, estamos hablando de que dicen los gasolineros, es que no, también están hasta el tronco, ¿sí? Y como me dijo el otro día una persona, dice, lo voy a citar, perdón, dice, ¿cuándo has visto un dueño de gasolinera jodido? No, pues no. Oye, Joaquín. Yo agregaría cuando has visto un exgobernador en esas condiciones. Claro. No. Te lo dijo un gobernador. No, yo pregunto. Sí. Lo que pasa a ver, si los diputados representan al país y en el país el 52% está en pobreza, no veo el 52% de diputados pobres. O si son, lo resuelven. Bueno, espérame, no necesariamente estás usando el lenguaje con el que se fomenta el coraje. Exageré. Ese es el problema, usar ese lenguaje. Porque, a ver, o sea que solo que veas un diputado que se sienta en harapos o como los que se disfrazan, está bien, disculpa, campesinos, pero disculpa, con pantalones el problema es que vivimos una problemática fuerte en todo sentido, de carácter económico, de carácter financiero. Con todo respeto y cariño, cada vez que dicen que vivimos una problemática, se me dice el cogote, porque pues eso es como la indefinición del momento que vivimos, la problemática. Pero el evento, no matarse, es un evento. El hecho, Joaquín, sí, pero el hecho es como lo escribes el día de hoy, que sí, que vivimos en esa problemática económica, financiera, y con delicadas expresiones sociales, y que de no atenderse, sí, que también se apunta al que vamos, con rapidez y con eficiencia y con eficacia, estamos tocando a una gobernabilidad seriamente impactada. De acuerdo, sí, de acuerdo. Entonces, fíjate, estoy leyendo un tuit de Pedro Joaquín Colmer, que es secretario de Energía, y dice, es que están algunos en otro planeta, ¿sí? Dicen, porque le maneja la cuenta, ¿sí? Porque dice, la generación distribuida empodera al consumidor para que pueda generar electricidad desde el techo de su casa o su negocio, paneles solares. Y yo pregunto, ¿y luego? Estás muy al día. No, es que estar en la gente. No sé si me está hablando de Israel o de Noruega, sí. La verdad no. En medio de todo esto, el secretario de Energía dice, repito, la generación distribuida empodera al consumidor para que pueda generar electricidad desde el techo de su casa o de su negocio, paneles solares. Sí, sabes que a veces parece que están como los... Y luego le contestan enseguida, los paneles solares son muy caros por los impuestos que tienen y encima hay que pedir permiso a la CFE para instalarlos. Es que, bueno, pues esa es la realidad. Sí, pues esa es la realidad, sí. Entonces no empodera a nadie, sí. Entonces, ¿a qué viene el mensaje? Es que hay un desfasamiento, me parece, entre lo que está pasando y ciertas respuestas. Sí. Es que es el riesgo cuando usas
tienes tienes tu lugar en Twitter o en Facebook, y dejas que los tweets los escriba alguien de tu gente, de mucha confianza y todo, y estás soltando mensajes medioambientales como los que en la FAO están brindando, reunidos allí vienen a la ONU y están reunidos ahí todos los grandes estudiosos del hambre en el mundo, mientras disfrutan de unos buenos canapés y un buen vino allí, y discutiendo la tragedia de los millones de seres humanos que mueren de hambre. Es el mismo desfasamiento. Sí, exactamente. Es el mismo desfasamiento. Y formas de comunicar que no contribuyen justo a lo que se tiene que buscar ahorita. En el momento actual no hay forma eficaz de comunicar. Sobre todo cuando están hablando de cuestiones técnicas. En este momento tienen que aplicar el sentido común. Ahora sí, ¿tú qué harías? Digo, no sé. No sé, la verdad que no sé. No sé. En materia de comunicación no sé, porque yo no soy un experto en eso. Y además esa es la obligación de los jefes de Estado, de los políticos. No me lo dijo un jefe de Estado, por supuesto. Y de los políticos. Hay poca solución. Bueno, ¿y tú qué harías? Pues yo no sé qué haría. No sé, porque pues primero no es lo mismo, es como si me dijeran, oye, le duele el abdomen y tiene unas contracciones por ahí del otro lado. Yo ni sé lo que hay del otro lado, ¿sí? No sé de qué lado está el vaso y de qué lado está el hígado. Entonces, ¿tú qué harías? Pues no sé. No sé cómo metes el cuchillo, pues no sé. Pues no sé, porque no sé de qué tienes. A lo mejor es un aire que no encuentra salida. Sí, como a veces pasa, sí. ¿Una pretonilla? O si es una apendicitis, o es una peritonitis, o si es cálculos, ¿en dónde? Biliares. Sí. No sé, no me preguntes, no sé. Tienes toda la razón. Y sobre todo en este gobierno, cuando dices que cuando además tienen un problema económico muy fuerte. O sea, no hay una posibilidad de hacer programas sociales, o sea, de hacer algo extra a lo que estoy haciendo para que la gente esté contenta, porque hay problemas financieros económicos, ¿no? Entonces en ese momento se vuelve muy difícil, pues simplemente abre el gobierno, sé transparente, combate la impunidad, haz lo que puedes hacer bien de gobierno por lo menos. Eso es lo que yo haría, mostrar gobierno, porque ya palabras ya no sirven. Bueno, pero lo que pasa es que lo que tienes que comunicar es con palabras. Pero en fin, vamos a ir con las conclusiones. Roy, por favor. Bueno, yo realmente de conclusión solo quiero aprovechar el micrófono para felicitar a un buen amigo con quien es un gusto debatir, que es don Pepe Fonseca, que mañana cumpleaños. Felices 80 años, Pepe. Muchas gracias. Me sumo, nos sumamos todos, don Pepe. Enhorabuena, don Pepe. Hoy, mañana y siempre. Don Pepe, pues ya nomás. Pues mira, sí. Mira, vámonos con una frase ahorita que hablabas tú de que te preguntan qué hacer. No me preguntaron, digo, me comentaron, oye, ¿tú qué harías? Pues no sé. Mira, decía Aldous Huxley que cuando los hechos son pocos, mundo feliz, sobran expertos, sobran expertos cuando los hechos son pocos. O si quieren nos quedamos con la frase de Philip Peck: a veces la respuesta adecuada a la realidad es volverse loco. Pues sí, cuando veo a veces en las redes cómo hay especialistas, ¿sí? Sí. Hay miles de especialistas para cada tema, que sea aéreo, de agua, económico, de medio ambiente, bueno, políticos que van, eso está sin redes, ¿sí? Pero en el ejercicio del poder en la política el saber nunca está de más, Joaquín. Nunca está de más. Bien, pues voy a los anuncios. Gracias, Roy. Gracias, Joaquín.